Pasó 25 años en la cueva. Lo que hizo allí es asombroso. Todo el mundo lo aplaude. Leonardo era un joven arqueólogo que amaba profundamente su profesión. En su niñez, se había enamorado de la arqueología a través de las películas de Indiana Jones. Cuando creció y se enfocó en ello, se dio cuenta de que aquel mundo no era tan idéntico a lo que había visto en el cine. Pero en ningún momento se desanimó. Contrario a ello, dedicó sus primeros años de docencia a hacer que la arqueología fuese más parecida a lo que los estudiantes esperaban de ella, y había hallado la forma de hacerla más divertida e interesante para todos. Por aquel tiempo, estaba pasando por crisis importantes en su vida. Los padres que había deseado que fueran eternos murieron un día en un accidente automovilístico y él se quedó completamente solo. No tenía hermanos ni familia cercana y se había dedicado tanto a sus padres, a su profesión y a su trabajo que no tenía verdaderos buenos amigos ni una pareja con quien contar. Cuando se dio cuenta de que una buena vida podía caerse en un abismo en un segundo, comenzó a cambiar un poco sus hábitos e intentó socializar más. No se sentía capaz de estar solo todo el tiempo e hizo lo mejor que pudo. Y como era joven y vivaz, solo le bastó un pequeño esfuerzo para empezar a rodearse de personas a las que importarles, y así logró superar su crisis por la pérdida de sus padres y enfocarse nuevamente en lo que le apasionaba, sin perder a los buenos amigos que ya había logrado conseguir. Para aquel entonces tenía 32 años y sentía que su vida tomaba un buen rumbo. Ya se veía a sí mismo con 60 años, en la universidad y enseñando toda su vida. Pero esa perspectiva, en vez de desanimarlo, lo llenaba de una profunda emoción, porque en realidad amaba lo que hacía y sus estudiantes lo respetaban. A la par de que tenían una gran confianza, y muchos lo consideraban el profesor menos aburrido y más amable. Sin embargo, un día, las directivas de su universidad le comunicaron que sus métodos de enseñanza poco ortodoxos ya no estaban permitidos. Desde entonces, Leonardo tenía que adaptarse a un esquema de aprendizaje que era igual para todas las asignaturas y que se enfocaba únicamente en la divulgación de los conocimientos específicos y su absorción a través de las pruebas y evoluciones, dejando de lado la imaginación. Hasta entonces, Leonardo había logrado que muchos de sus estudiantes se apasionaran también por la arqueología, pero sabía que ahora, bajo las nuevas disposiciones, sus clases serían tan aburridas como las de los demás. Sabía que sus estudiantes estudiarían con el único propósito de aprobar las calificaciones, sin asimilar realmente ningún conocimiento. Sabía que, tal como le había pasado a él, olvidarían todo lo que había estudiado para un examen algunas semanas después, y todo ese conocimiento se perdería, pues no motivaría a los estudiantes a mantenerlo vivo, a experimentar y ampliar lo aprendido por su propia cuenta. En suma, debido a ello, Leonardo volvió a entrar en crisis aguda, que lo dejó a merced del alcohol y las drogas. Ahora, además de que sus clases eran tan aburridas como las otras, sus estudiantes ya no lo respetaban porque sabían de sus vicios y porque sus flojos intentos de hacer las clases más amenas hacía que en realidad resultaran ridículas y risibles. Y por un par de años, no hubo alumno que no se hubiese burlado, por lo menos una vez, del profesor Leonardo. Entonces un día, Leonardo se dio cuenta de que se estaba perdiendo completamente y que la ciudad y su universidad ya no tenían nada que ofrecerle. Sus amigos de siempre también se habían distanciado de él y ya no le quedaba ni siquiera el respeto de sus estudiantes. Y entonces decidió que era hora de hacer un cambio en su vida. Y comprendió que, aunque había intentado estar solo a toda costa, quizá ese era su destino, y empezó a aceptarlo a medida que pasaban los días. Y así, una mañana, tomó una decisión que marcaría antes y un después en su vida, y que sería la decisión más importante que podría tomar. Por algunas semanas, se dedicó a vender todo lo que tenía, hasta que no le quedó más que unas pocas mudas de ropa y unos cuantos libros y utensilios, y así, con un escaso equipaje y el dinero que había logrado reunir, se adentró un día en el bosque, que se convirtió en su hogar durante más de 25 años. Los primeros días los pasó recorriendo la zona, tratando de encontrar un buen lugar para empezar a construir un pequeño refugio. Pero pronto, no necesitó ninguna construcción propia, porque la naturaleza le brindó una,
Se trataba de una gran cueva, con unas fantásticas lisas y altas paredes de piedra, que parecían haber sido talladas en algún momento. Aquel lugar era todo lo que necesitaba. Estaba cerca de una fuente de agua y el entorno parecía seguro y fértil, y con seguridad podría plantar allí algunas semillas. Así Leonardo, por primera vez en muchos años, volvió a estar realmente feliz. Aquella cueva se convirtió en su hogar y cultivaba sus propios alimentos. Gracias a ello, no tenía que salir del bosque más que una vez al mes. A veces pasaba más tiempo sin que saliera y solo había tenido que gastar muy poco dinero del que llevaba. Supo así que podía vivir allí hasta el último de sus días sin que nada le faltara, y se sintió feliz. Y algunos meses después de estar viviendo allí, cuando ya estaba adaptado perfectamente en su entorno y todo fluía adecuadamente, tuvo una idea que le daría el toque final de plenitud a su vida por muchos años. Al ver aquellas perfectas y limpias desnudas paredes de piedra, tan propicias para el arte, se dedicó a plasmar en ellas por medio de dibujos gráficos y palabras la vida cotidiana de su tiempo hasta donde él la conocía. Quería reflejar allí las grandes luchas de su tiempo, en las que las personas se enfrentaban cada día en un nuevo desafío para salir adelante, por triunfar en medio de una sociedad absorbente que lo hacía todo por derribar al más fuerte, en un sistema consumista que se consumía a sí mismo y que, aunque no atacaba con armas o con bombas como antes, podía igualmente destruir a cualquiera por completo y al menor descuido. Los años pasaron y a medida que Leonardo se hacía viejo, se llenaban las paredes de la cueva hasta que ya no quedó ningún espacio por pintar. Estando allí, nadie sabía la satisfacción que el antiguo profesor sentía con lo que había hecho, pero confiaba en que sería descubierto tras su muerte y sería apreciado por las futuras generaciones. De este modo, Leonardo, que había pasado buena parte de su vida descubriendo e interpretando las civilizaciones antiguas a través de sus vestigios, como los monumentos, las obras de arte, entre muchas otras, garantizaba que los arqueólogos del futuro supieran lo que era encontrarse con el jeroglífico y gráficos en una cueva inexplorada, que les brindaría un nuevo punto de vista sobre la historia ya conocida, pero no a través de los libros o de internet, sino tal y como lo habían hecho los primeros arqueólogos, yendo directamente a la fuente. Sabía que lo que había hecho no reflejaba al 100% la realidad que lo rodeaba, teniendo en cuenta además que durante 25 años no había tenido mayor contacto con la civilización, y no pretendía que todo lo que en aquellas paredes había representado fuese la verdad para el futuro, pero sí sabía que sería muy apreciado muchos años después. Por eso, como esperaba que todo aquello fuese descubierto después de su muerte, se sorprendió al encontrar un día en su cueva a un par de curiosos, maravillados por todo lo que había allí, al punto de que cuando se fueron, y a pesar de que Leonardo no deseaba verse invadido tan pronto, fue inevitable que las personas siguieran llegando y quedasen maravillados no solo con lo que Leonardo había hecho, sino porque hubiese vivido allí por 25 años sin que le faltara nada. Leonardo, que lo había hecho todo pensando en el futuro lejano, incluso para cientos de años después de su muerte, no se imaginaba que, además, en su presente, las personas también valorarían lo que había hecho y considerarían aquellas cuevas casi como un templo de civilización, pues allí sentían que estaban representadas sus luchas de manera magistral, y tampoco se imaginó que los más jóvenes garantizarían sus conversaciones a lo largo de los años para que, algún día, el sueño de Leonardo para los futuros arqueólogos se hiciera realidad. Si esta historia te gustó, dale like, compártela con tus amigos y familiares y no olvides suscribirte al canal. Yo soy Max y nos vemos en una próxima historia.